Ok. Vamos a avanzar un poquito más en la presentación y hoy, bueno, como siempre, requiero por favor, para que ustedes podamos ir poniendo atención y no perdernos en la secuencia de lo que hemos venido hablando, sino que podamos a partir del estudio de este tema ir creciendo. Bueno, habíamos quedado, hermanos, que entonces antes de 900 años siempre lo que fue el texto receptus o el texto recibido en el Nuevo Testamento, y el texto masorético que los hebreos todavía el día de hoy defienden y sostienen que ese es su texto, su versión, por decirlo de alguna manera, de los libros sagrados. Para ellos sigue siendo esto. Y esto nada más es solamente para repasar el códice. ¿Qué es un códice? Es un manuscrito de importancia, sobre todo antes de la imprenta. Y el códice de Leningrado se refleja un texto del siglo 800, del siglo 8 o el año 800 después de Cristo. Dijimos que antes del 900 no teníamos, pero tenemos ese. Pero ese texto es el texto masorético más antiguo conservado, cuyo sistema vocálico prevaleció y fue creado por la familia Ben Asher. Con la vocalización quedó entonces ya establecida una propuesta del sentido de las palabras que podrían confundirse con otras, y se afinó el significado de muchos pasajes, aunque puede haber otras lecturas, por lo general más antiguas, como las de los rollos del Mar Muerto y de la primera gran traducción de la literatura universal, precisamente de la Biblia de la Septuaginta, procede del siglo III antes de Cristo. Entonces vean que es interesante, nos estamos hablando de fechas más antiguas, pero fueron casi que los últimos que se descubrieron, los rollos del Mar Muerto. Y no olvidemos que son segmentos, no es que se encontró toda la Biblia hebrea, no, hay segmentos, y aunque están fechados con fechas más antiguas, los rollos del Mar Muerto, y vean que ya cuando aparecieron los rollos del Mar Muerto, ya teníamos la imprenta, ya teníamos la Biblia, la Septuaginta, desde hacía no sé cuánto. Teníamos las versiones ya en español, en inglés, en alemán, en francés, a partir del texto receptus y a partir del texto masorético. Y es sumamente interesante que en los rollos del Mar Muerto, los segmentos que se encontraron confirman que lo que había estaba bien. Lo poquito que se encontró, se pudo determinar que era lo que la Biblia hoy nos habla y nos dice a cada uno de nosotros. Entonces, esta evidencia de los rollos del Mar Muerto son sumamente importantes para decirnos: están bien ustedes con la traducción. Las que ustedes tienen, ¿basadas en qué? En el texto receptus y basadas en el texto masorético. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una confirmación importantísima. La Septuaginta, la iniciativa literaria de más trascendencia cultural, la Biblia de los 70 sabios, el conjunto de los rollos independientes que contenían textos religiosos judíos traducidos, unos desde el hebreo al griego, que es precisamente la Septuaginta, y redactados otros en esta última lengua. ¿Por qué habían otros textos antes de la Septuaginta? ¿Por qué habían otros textos del hebreo al griego? Porque ya teníamos las sinagogas, y en las sinagogas, aunque se leía el texto en hebreo, tenía que explicarse en griego. ¿Por qué? Porque los hebreos ya no hablaban hebreo, los hebreos estaban siendo helenizados. Entonces se leía en hebreo y se hacía una explicación al griego. Por eso es que hay algunos textos antes de la Septuaginta que están del hebreo,
al griego. La Septuaginta entonces fue la recopilación, por decirlo de alguna manera, de todos los textos y que ahorita lo vamos a ver. Consulta, digamos, en esa, ¿cómo se le puede decir? Como concilio, como... Ajá. Sí. Ok, venían los 70 y cada uno traía sus documentos, o eran uno solo, o que todos estudiaban, o ellos también tenían sus copias, ¿cómo más o menos? Ok, no te podría yo decir que todos tuvieran sus copias porque recuerde que esto era sumamente caro. Lo que sí te puedo decir es que ellos sí conocían el texto hebreo y tenían que tenerlo allí. O sea, porque para poder hacer la traducción tenían que tenerlos. ¿Cuántos tenían? No lo sé. Pero según lo que hemos estudiado, un texto era tan fiable como el otro. Recuerden que eran copias de copias de copias, pero una copia era tan fiable como la otra. Entonces, muy probablemente eran 70 personas en un solo rollo, difícilmente. Probablemente se dividieron en tareas. Ahora, este trabajo no duró 3 meses ni 4 años, fueron 150 años lo que se llevó a hacer lo que conocemos nosotros como la Septuaginta. Y entonces, digamos, fueron 150 años, pero no, los mismos 70 personas obviamente no pudieron estar. Lógicamente, algunos tuvieron que haber muerto. Y era sustituido. Yo no tengo esa información, por eso se le llama nada más la versión de los 70, pero es muy probable que eso haya pasado por lo delicado del trabajo. Y no solamente porque alguien lo consideraba delicado, no, los hebreos consideraban un respeto impresionante a la palabra de Dios y muy probablemente eso era esto, ¿verdad? Era así. Muy bien, entonces mis hermanos, desde el hebreo al griego y redactados otros en esta última lengua. Dicha colección se uniría al formato del códice o los escritos o copias para el siglo IV, precisamente en esta versión, para hablar por primera vez de la Biblia como un libro sagrado cerrado, ahora sí, entre tapa y tapa, o sea, todos. No son un segmento de de Isaías, no son un segmento de Jeremías, no son un segmento de Lamentaciones, no son unos cuantos cantos, no, sino todo. Todo el texto hebreo ahora guardado, ahora compilado, ahora puesto entre tapa y tapa, ahora sí, los libros del Antiguo Testamento tal y como nosotros lo conocemos en más o menos unos 100 o 150 años antes de Cristo. En el año 333 antes de Cristo, la llegada de Alejandro Magno a Asia suscitó el encuentro de Próximo Oriente con la civilización griega. Ya hemos visto un poco esto, pues nada más para tenerlo claro. Los helenos, o los que estaban pasando la cultura griega, imponían la lengua griega, quiní o koiné. ¿Qué quiere decir eso? Lengua griega, algunos del lado de Egipto le llamaban quiní. Otros los griegos le llamaban koiné. Las dos palabras significan lo mismo, común, griego común, o por decirlo ahorita el español que usted lee en el blanco, ¿verdad? El español que usted lee en Cervantes, ¿verdad? No es el mismo español que hablamos nosotros, ¿verdad? Son términos más coloquiales, más diferentes, ya no es la palabra. Pero cuando hablamos de un español común, es lo que todos hablamos. Entonces, cuando ellos hablaban de que iban a pasar la lengua griega, quiní o koiné, quiere decir a la lengua común, lo que todo el mundo hablaba. ¿Sí, mi hermano? Inclusive, cuando usted mencionó, digamos, por ejemplo, pongamos Miguel de Cervantes, pongamos Don Quijote. También en el caso de inglés con lo que es Shakespeare, Romeo y Julieta y sus distintas obras. Exactamente. El idioma va evolucionando y va a seguir evolucionando. No solamente en el español, en el inglés, pasa inclusive en el hebreo, lo siento así, que toda lengua va evolucionando, ya que hay nuevas palabras que van surgiendo. Entonces, se va añadiendo, se va quitando al español o al inglés o al
coloquialismo que usted va hablando, ¿verdad? Entonces cada vez se va enriqueciendo más. Entonces, y si es cierto, no es lo mismo el español, por ejemplo, de ahorita que el español de hace miles de años. Sí. De hecho, la Real Academia, creo que fue la semana pasada, ya acuñó el término pura vida. Sí. Ya está dentro de la Real Academia Española el término pura vida, que hace en los años 70 a uno no lo dejaban decir pura vida porque era una mala expresión, una expresión muy del vulgo. Ahora no. Y la palabra mágica. Y la palabra mágica. Bueno, ya ese Ya. yo no sé si ya lo aceptó o no, pero sí, tiene razón usted, era una palabra que no se aceptaba. Sí, ya está reconocida, imagínense. Ahí me quedé yo atrás, pero sí, esa sí no me gusta mucho. Entonces, es en esta época en que la dispersión de los judíos por varias partes del mundo se aprecia también en la que podríamos llamar la Atenas del momento o la ciudad de Alejandría en Egipto. Entonces, los judíos fueron dispersos por todas estas regiones, por Alejandría, por Egipto, entre el siglo III a.C. y el siglo I. Gran parte de la población era la comunidad judía. Recuerden que el judío procura no perder su lengua, procura. Y por esto fue que se dieron las sinagogas. Por eso es que en el Antiguo Testamento usted no ve sinagoga por ningún lado. Y en el Nuevo Testamento era donde Dios iba, cuando Jesucristo iba a las sinagogas. Pablo fue a predicar a las sinagogas. Porque era por esto, porque ellos habían sido dispersos. Entonces dijeron los fariseos: no vamos a perder nuestra cultura, no vamos a perder nuestro Dios, no vamos a perder los libros sagrados, vamos a montar lugares de estudio. Y esas eran las sinagogas. Doctor, Sí, mi hermano. Ok, la Septuaginta, estamos hablando de la organización de la palabra del Antiguo Testamento. Sí. Evidentemente. El orden y todo se respeta desde ahí. Génesis, así lo pusieron ellos. La Septuaginta sí, la Biblia hebrea no. Ok, lo definió diferente. Sí, pero son el mismo texto. Palabra por palabra y libro por libro. Cuando Jesús llegaba a una sinagoga, tengo entendido que ellos tenían la Torá de los primeros 5 libros. Sí. Y bueno, Isaías, no sé, digamos. También tenían los profetas y también tenían los pero salmos. no estaba, los profetas los salmos, no todos los de la Septuaginta, digamos. No, suave. Ok, vamos a ver. Lucas, no sé si mi hermano Miguel me puede buscar ahí, Lucas 24. Donde Jesús le dice a los de camino de Emaús: esto es lo que estaba escrito de mí, y le habla de 3 divisiones: los profetas, los salmos y la ley. Ahí están los 39 libros que nosotros, están todos allí. Pero no todos los judíos aceptan todo ese canon. Hay algunos judíos que solo aceptan la ley de Moisés, nada más. Otros aceptan todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos sin aceptar el Nuevo Testamento. Y otros judíos mesiánicos aceptan todo el Antiguo Testamento y aceptan el Nuevo Testamento porque creen en Jesús como Mesías. Entonces recuerden que cuando hablamos de judío tenemos que quitar la percepción de religión y tenemos que poner la percepción cultural como cultura. Creo que es 24 o 20 algo, hermano, en Lucas. Sí. Perdón, para responderle, ¿por qué Jesús mismo el que hace esa división? Es interesante, que les dice sobre esa división. Sí, que él está diciendo que toda la Septuaginta en ese sentido es palabra de Dios. Exactamente, pero hace la división no como nosotros. Libros históricos, libros de la ley, profetas mayores, profetas menores. No, solo 3, pero son los mismos. Exactamente, ahí cuando lo tengan, ahí lo tienen, hermano, gracias. Dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes sentencia a muerte y le crucificaron. Aquí están hablando ellos, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. El que sigue, yo creo que es cuando Jesús les dice: esto era lo que decían de mí y habla ahí, los
los profetas, la ley y los salmos. Más adelante. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Ajá, ahí está. Y creo que Lucas 24, ¿verdad? No, Lucas 24 24 a 25. Ok, ahí está. Ok, muy bien. Moisés se leía en hebreo en las sinagogas, se requería una lectura en griego en cada ocasión. ¿Por qué? Porque los que estaban oyendo oían el hebreo y no saben de qué le estaban oyendo. ¿Verdad? O sea, si aquí hay alguien que habla un idioma que nadie más habla, entonces dice: qué bonito que se oye, pero nada más. Entonces se hacía una lectura en griego para poder explicar el texto. Entonces, en respuesta a esta necesidad, se fue plasmando por escrito a lo largo de más de 150 años. Ese es el origen de la versión de los 70, que surge gracias a una cultura favorable por la expansión del helenismo al griego koiné o niki, y su uso como lengua franca y literaria, a la grandeza e influencia de la biblioteca y escuela de Alejandría, el esplendor del judaísmo helenístico y al patrocinio de la política cultural de los Ptolomeos. Como ellos querían tener toda esta biblioteca, entonces por eso fue que llegaron a decir: queremos tener los textos que ustedes, judíos, consideran sagrados. Y así es como nace precisamente la Septuaginta. ¿Pueden repetirlo? Lo que acabo de decir. Ok. ¿Dónde me quedé? Sí, ok. Como los griegos amaban la sabiduría, le solicitaron para la biblioteca de Alejandría que se pudieran pasar los libros sagrados hebreos, se pudieran pasar al idioma griego para que ellos los pudieran estudiar, los pudieran leer, los pudieran analizar. Pasaron entonces los libros griegos. Ahora los libros hebreos, recordemos una cosa: los griegos no era que solo andaban buscando libros o escritos religiosos, no, todo lo que era la cultura. Ok, y esto era para la famosa biblioteca de Alejandría, que lamentablemente años después fue quemada. No sé si estoy en un déjà vu, pero ya todo esto lo habíamos dicho. Sí, esto hace apenas un resumen. Es precisamente para tener claro a lo que vamos ahorita. Ok, todos los antiguos manuscritos del Antiguo Testamento son el material básico de trabajo que se usan para buscar con tanta exclusividad como sea posible el texto original de la Biblia. ¿Cuántos? Todos los antiguos manuscritos del Antiguo Testamento. Ok, todos los que habían antes de los rollos del Mar Muerto, todos los que habían 900 años que estaban allí, no 1900, crítica textual, sino que lo que estaba desde antes. A este proceso, entonces, ahora se le llama crítica textual. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los de la crítica textual dicen: ¿por qué razón solo vamos a buscar el texto masorético? Si tenemos otros escritos, si tenemos otras fuentes, si tenemos otros materiales que nos han llegado, ¿por qué vamos a quedarnos solo con ese texto? Entonces ellos empiezan a recopilar de todos lados lo que está escrito, lo toman y hacen su propio análisis, y a esto es lo que se le llama la crítica textual, algunas veces designado como alta crítica, para distinguirlo de la baja crítica, porque la baja crítica se veía el análisis de la fecha, de la unidad y de la paternidad de los escritos. La alta crítica
se va a todos los manuscritos del Antiguo Testamento, todos. Pero hermanos, esa gente no trabajaba. Eso. ¿Quién les pagaba? ahí sí no sé. Pero escúchenme esto, hermanos. Escúchenme esto. Desde que están los textos masoréticos, también había muchos escritos. Sin embargo, los eruditos pensaron que esos manuscritos no eran fiables. ¿Por qué razón? Porque solo utilizaron el texto hebreo. Estos manuscritos ahí han estado, pero la crítica textual ahora los toma. La fuente era Alejandría. Por ejemplo, entre muchos. Los toma y ahora dice, vamos a hacer nosotros una interpretación de todos los escritos que existan del Antiguo Testamento. Y entonces aquí, hermanos, es donde la mula bota a Genaro. ¿Por qué razón? Porque entonces resulta que empiezan a aparecer que esto no está en los manuscritos más antiguos, que esto otro nos falta en tal lado, que esto otro que le puse de más resulta que eso, o sea, a eso es a donde ha llegado ahora la crítica textual. Esa búsqueda o esa crítica, ¿cuál es la percepción o el requerimiento o qué óptica era? ¿Por tener esa sanidad o más bien por criticar lo que se tenía? Qué difícil, pero sí le puedo decir con esto, creo que le respondo. De los dos más importantes eruditos de la crítica textual, ninguno de los eruditos hablaron bien de ellos. Y sin embargo son los dos más fuertes de dos códices directamente que vamos a ver, que es el de Alejandría y el Vaticano, que más adelantito los vamos a ver, pero es el Códice de Estlé y Alecte o algo así, que es donde están basadas, algunas de nuestros trabajos hoy por hoy, algunas Biblias están basados en esos textos que ahorita vamos a ver, hermano. Sí, pero eso no era un abuso, de hecho, ahí es donde nace la Sociedad Bíblica Internacional. Exactamente. Lo que se llama Bíblica Internacional. Para adelantar un poquito de mucho, ahí nace la NBI. ¿Verdad? Por ejemplo. Ahora, ya le doy la palabra para que ustedes sepan sociedades bíblicas que nació con la intención de ir pasando la palabra de Dios a los diferentes idiomas, que todavía algunos lo hacen, tuvo una gran división por eso. Y por eso es que ahorita también existe sociedad bíblica trinitaria, porque hay ciertos grupos de las sociedades bíblicas que ya no creen en la Trinidad. ¿Gracias a qué? Gracias a esta crítica textual. ¿Por qué? Porque es tomar de aquí, tomar de aquí, tomar de aquí, tomar de aquí, tomar. No, a mí me parece que esto. No, y ponen en los textos más antiguos no estaba. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que mucha gente hoy está teniendo falta de fe a la palabra de Dios. Y entonces dicen, pero no se ponen de acuerdo ni entre ustedes qué es palabra de Dios, porque este dice que sí está, el otro dice que no está. Esto es lo que provocó la crítica textual. Y ahorita vamos a ver un poquito más, estamos apenas entrando de cómo nace la crítica textual. ¿Sí, mi hermano? Y había muchas personas de poder económico y de gobierno que querían proteger a gente, como 300 años antes con Martín Lutero, que fue protegido y fue llevado a otro país para ser protegido, porque querían que eso se volviera una revolución de gente que estaba en contra de lo que la iglesia en su momento estaba estableciendo como normal. Entonces, si había gente que financiaba todo eso. Todos estos trabajos. Hermana Sofía, para no dejarla con la palabra en la boca. Dos preguntas. Digamos, la crítica textual en algún punto se volvió algo bueno porque, si no me equivoco, y reafírmeme si estoy bien, entonces puede analizar todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros del Nuevo y ciertos textos que se han dado a lo largo de la época. Es así que se creó la crítica textual. Ok, la crítica textual así inició, tomando el texto hebreo, más un escrito que apareció por aquí, más otro escrito que apareció por allá, y más otro escrito que apareció por aquí, y dicen, ok,
esto es así, pero entonces vamos a acomodarlo de esta manera para hacerlos calzar los cuatro. Lo que quiero que quede claro es que cuando el texto hebreo fue rescatado, el texto masorético, esos escritos ya existían, pero ellos lo dejaron por fuera. ¿Me doy a entender? Ahora la crítica textual viene, y ahora lo que ha pasado con lo último que ha pasado con la crítica textual es que entonces ahora lo que dicen es vamos a poner las tres posiciones que podemos entender de esto, o esto lo eliminamos porque no están en los textos más antiguos. Sí, ya acabamos de ver, los textos más antiguos son los más modernos, porque los textos fechados más antiguos son los del rollo del Mar Muerto y fueron descubiertos en 1940 y del 40 al 45. Y ellos están basando en esos textos y están dejando lo que los eruditos hebreos consideran como el texto oficial, que es el texto hebreo. Lo están dejando para eso. Ok, entonces... Perdón. La otra duda era, ¿hasta qué punto entonces, originalmente la crítica textual era algo bueno? Entonces, ¿hasta qué punto entonces se volvió como algo malo? O sea, ¿en qué momento se deformó? Ok, eso lo vamos a ver más adelante, pero se deformó en el momento de que el hombre empezó a meter mano a la palabra de Dios. Y entonces dije, no, es que a mí me parece esto, ¿no? Yo lo voy a quitar. Ahí no hay 70 eruditos con el texto en hebreo y bien, no. Hay un grupito que dice, no, esto sí, esto no, esto tal vez, esto mejor lo quito, esto mejor lo pongo, esto. Me doy a entender, el hombre manoseando el mensaje de Dios. Ahí es donde se pierde precisamente. Y conste, yo empecé este estudio diciendo, yo no quiero que digan que, o sea, yo alabo la intencionalidad de aclarar la palabra de Dios, alabo la intencionalidad, pero por la intencionalidad se está perdiendo el mensaje. Hoy lo vamos a ver a partir de ejemplos de las Biblias que han sacado ellos, como cosas tan delicadas han ido siendo quitadas del texto de la Biblia. Yo personalmente hubiera hecho una crítica textual no solamente de la Biblia, sino de todos los demás libros que se han sacado, ¿verdad? Porque no solamente la Biblia se ha sacado, hay libros históricos, de eso se sacan los apócrifos, pero que no contaminen o no corrompan lo que es la Biblia, que me sirvan como referencia histórica. Lo que pasa es que la gente ya entonces lo ha empezado a sacar así como de tanta referencia que se ha hecho, entonces se ha hecho una pelota. Exactamente. Ok, entonces, bueno, nada más para aclarar, ya tenemos claro que la crítica textual o la alta crítica. La alta crítica se va a los rollos, a los escritos. La crítica baja se pone en esto de que la fecha, la unidad de la paternidad, pues para ellos no es tan importante, más que el texto. Ok, la tarea de la crítica textual puede dividirse en varias etapas generales. Una, la recolección y recopilación de manuscritos existentes, traducciones y citas. Número uno, algo tan importante aquí: no todo lo que está escrito fue cierto. También hubieron escritos que hablaban mal de diferentes personas. ¿Por qué? Porque la intención era malinformarlos. Entonces yo tengo que ver de dónde viene la fuente. Por eso es importante la crítica. Sí, exactamente. ¿El aporte de ellos? Sí, pues lamentablemente ese es el aporte de ellos si lo consideraran así. Pero por ejemplo, en los textos alejandrinos, en algunos casos, que se habla de cosas que no son realidad por la palabra de Dios, y ellos lo toman como si sí lo fueran. Si ellos hicieran un anexo y dijeran, estos rollos de Alejandría no son inspirados, pero los vamos a aportar porque son importantes para la guerra que pasó con el rey, está bien, pero no lo están haciendo. Ese es el problema. Ahí es donde viene el problema. Entonces ellos recolectan de todo lado, de donde sea, y citas y todo lo demás. Segundo, el desarrollo de la teoría y de la metodología que permitirán que el crítico use la información que se ha obtenido para reconstruir el texto más exacto de los materiales. ¿Están escuchando esto? O sea, ellos toman todos estos textos
y lo que a ellos les parece, así reconstruyen el texto bíblico. Y es lo que está pasando ahorita. Por eso usted ve Biblias que te ponen que los últimos versículos del Evangelio de Marcos no están en los textos más antiguos. E incluso hay una que se llama hay una Biblia católica que la usan mucho los teólogos católicos, no me acuerdo ahorita el nombre, me voy a poner a buscarlo, pero no tiene los primeros 4 capítulos de Hebreos. ¿Por qué? Porque la crítica textual dice: nosotros no hemos encontrado evidencia de que estén en lo que hemos buscado nosotros. ¿Ven lo delicado de esto, hermanos? Ahora, usted y yo tenemos la madurez para entender, esto es palabra de Dios. Tenemos la madurez para eso. Y decir, bueno, se equivocaron. Pero ¿qué pasa con alguien que no tiene esa madurez? Y una Biblia agarra Hebreos, pero me dice que busque Hebreos 1, pero aquí aparece del 4 en adelante. No voy a entender, hermanos, lo delicado de esto. Tercero, la reconstrucción de la historia de la transmisión del texto para identificar las diversas influencias que afectan dicho texto. ¿Quién hace esto? Ellos. La reconstrucción de la historia de la transmisión del texto para identificar diversas influencias. ¿Quién determina cuál es influencia y cuál no es influencia? Los críticos textuales. Por eso es que le decía yo ahorita a la hermana, cuando el hombre mete mano en la palabra de Dios, está mal, porque la palabra de Dios, si lo vimos en el inicio, fue Dios quien quiso revelársele al hombre. Y cuarto, la evaluación de variados materiales de lectura específicos a la luz de evidencias textual, teológica y la historia. Esa evaluación, ¿quiénes la hacen? Ellos. Y en base a eso dicen: esto no está, esto sí está, esta palabra la podemos cambiar por esto. Y es lo que está pasando precisamente en estos tiempos. Los críticos textuales del Antiguo y Nuevo Testamento emprenden una tarea similar y enfrentan obstáculos similares. Ojo que aquí hay una diferencia entre los críticos del Antiguo Testamento y del Nuevo. ¿Qué hace la diferencia? Ambos buscan descubrir un texto, según ellos, original, hipotético, como recursos limitados que están en diversas etapas de deterioro. ¿Cuáles creen ustedes que son los textos que están más deteriorados y con más problemas de fechas? Los del Antiguo Testamento. Y sin embargo ellos hacen, según ellos, una crítica textual de esto. Pero el crítico textual del Antiguo Testamento enfrenta una historia textual más compleja que su homólogo del Nuevo Testamento. Por supuesto, hay escritos del Nuevo Testamento 50 años después de Cristo, 70 años después de Cristo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento tenemos textos sumamente antiguos. La que sigue sumamente larga lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a hacer una comparación, muy probablemente, bueno, no, ya sería el otro año. Yo les voy a decir para cuándo, para que puedan traer sus Biblias, todas las versiones que tengan, ¿verdad? Todas las versiones que tengan, para que vayamos comparando qué falta y si es importante lo que falta o no es determinante lo que falta. Por ejemplo, voy a poner una tontera, no es que lo diga la crítica textual, que la crítica textual diga que Pablo cuando iba camino a Damasco se cayó del caballo. Y que el texto receptus diga nada más que se cayó. ¿Será relevante que se cayó del caballo, que se cayó de una mula? El punto es que se cayó, ¿no es cierto? Entonces, pero hay cosas que no son tan simples, sino que eliminan el nombre de Dios. Quitan palabras como redención, quitan palabras como pecado, que lo vamos a ver precisamente más adelante. Muy bien, mi hermanita Bernardita nos va a ayudar con recolección de diezmos y ofrendas. Recordemos que el próximo martes, entonces, el culto lo vamos a hacer a las 6, para tener una pequeñita reflexión, pequeña apenas, y el tiempo de compartir.